tema, bueno, la redundancia que lleva muchos años, pero sigue una nebulosa de conocimiento que a veces hace cometer muchos errores y tener falsas especificaciones. Parto con este piso, que es un piso para mí bastante emblemático, en el sentido que este fue el centro de distribución de Nestlé, una planta de 30.000 metros cuadrados que se hizo en el año 2000 y que es un punto de inflexión en la forma de mirar los pisos en Chile. Esta planta fue la primera que se hizo con un estándar de números F y es un piso postensado libre de junta. Y de hecho ganó un premio internacional en el año 2000. Y así que, y como les digo, este es un proyecto que es un punto de inflexión en lo que es la historia de los pisos industriales. Voy a partir con unas fotos que son una situación bastante cotidiana. Normalmente es cuando uno construye un piso, muchas veces el cliente lo llama porque alguien, ¿no es cierto?, dijo, mira, vimos unas pozas de agua, ¿verdad? Y el cliente nos llama con mucha preocupación porque nos indica que el piso está mal hecho, ¿ya? Aquí vemos que está el constructor de piso, aquí está el mandante, ¿verdad? Está diciendo, oye, ¿qué pasó? El constructor de piso está un poco nervioso y no sabe qué explicación darle. El mandante no se queda tranquilo y llama al topógrafo y él le dice al topógrafo, por favor, ponte en el PR0, y en relación a eso hacen alguna medición altimétrica y que probablemente va a arrojar 1 centímetro, 2 centímetros. A esa altura, nuestro constructor de piso ya le están saliendo algunas lágrimas porque en el fondo las deformaciones que se detectan son muy importantes. El mandante, sin quedarse tranquilo, manda a pedir una regla de 6 metros, ¿ya? Y mide, la coloca en el piso y mide la deformación, ¿no es cierto?, que probablemente en una barra de 6 metros va a salir una deformación bastante importante, ¿ya? A esa altura del partido ya nuestro constructor de piso ya no sabe qué hacer, ya está. Bueno, esta es una situación bastante común, ¿ya? Y normalmente está dada básicamente por la ignorancia, en el buen sentido, de saber cómo se miden las deformaciones y bajo qué normas hay que atenerse. Y eso es un poco lo que yo quiero tratar de transmitirles. ¿Por qué medir un piso? Verificar el cumplimiento de las especificaciones del cliente, controles de calidad interno, determinar la serviciabilidad de un piso existente, maximizar eficiencia y seguridad de un piso. Un poco de historia. Voy a hacer alusión a este caballero que se llama Alan Face, que en los años 70, él era un contratista de piso, que por razones legales se dio la necesidad de objetivizar las mediciones de deformación en un piso. Junto a sus hijos, ellos crearon el sistema de números F, que en un tiempo corto lo adoptaría la ACI. Es un método de medición concluyente, dependiendo del tipo de tráfico que ellos también determinaron que es una medición concluyente y y diferenciaron 2 tipos de tráficos. Conceptos claves para poder entender lo que más adelante les voy a explicar. Cuando hablemos de pendiente o tasa de cambio, estamos hablando de lisura o planicidad, que normalmente se mide en una secuencia de 3 puntos, donde se une el primero con el punto n, con el n más 1, y se traza una recta. La diferencia entre el punto 3, n más 3, y la proyección de esa curva, tenemos un valor Q. Ese valor Q se llama pendiente o tasa de cambio en planimetría. La otra variable que también se mide es que en una serie de puntos estimados o trazados, ¿no es cierto?, en el piso,
se mide la diferencia de elevación. Cuando hablamos de elevación, que es lo que mide un nivel topográfico, estamos hablando de, en el fondo, de diferencias de altura en valores absolutos. Hago mención al valor cero relativo porque cuando hablamos de planicidad, de planimetría, rugosidad en pisos industriales, el concepto cero relativo se hace importante. Todos los pisos, todas las normas, todo lo que está ligado a la medición de pisos no es en función a un cero absoluto. Es un cero relativo, es decir, yo puedo, en el fondo, es un cero que va cambiando, que se va mutando a medida que uno va avanzando en el piso. Y es por eso que uno puede tener, de repente, un piso en 100 metros o 200 metros, diferencia de 15 milímetros, 20 milímetros, y la planidad o la planicidad no ha sido afectada. Concepto de tráfico aleatorio. Estos son conceptos que son súper importantes antes de entrar en las normas. El 98% de todos los casos, de todos los pisos que hacemos a diario en Chile y tanto en el mundo, corresponden a esta clasificación, a tráfico aleatorio. Se define como tráfico aleatorio a todas las zonas al interior de una bodega o industria donde la trayectoria de los montacargas y de las paletas y vehículos son difíciles de definir y tienen infinitas posibilidades. Palabra clave, trayectoria con infinitas posibilidades. Ejemplo, zonas de picking, plantas de acopio a baja altura. También dentro de esta clasificación entran las zonas de rack de pasillo ancho, donde los montacargas no siguen rutas definidas. Ahí tenemos un ejemplo de tráfico aleatorio. Acá hay otro ejemplo. Ahí vemos un sistema de rack con pasillo ancho. Esto no es tráfico definido, es tráfico aleatorio. Acá vemos el mismo caso. Concepto de tráfico definido. Representan el 2% de los pisos que se hacen a nivel mundial. Tráfico definido, por lo general, ocurre en pasillos muy estrechos o donde los apiladores o móviles transitan por una sola línea definida. Eso ya se ha explicado harto en las presentaciones anteriores. Palabra clave, trayectoria definida. En estos pasillos la regularidad o la lisura del piso es un factor crítico para el desempeño de los apiladores y montacargas. Estos apiladores son guiados computacionalmente por un hilo guiado o rieles. Una planimetría no adecuada causará colisiones con la estantería, fatiga de los operadores, menores velocidades de los apiladores, causa de problemas estructurales en el apilador, alteración de los componentes eléctricos de la máquina. Ahí tenemos que, bueno, esto ya lo vieron en la presentación anterior, este es un sistema de apilador de alta densidad, pasillo angosto, como ustedes ven, donde la máquina entra justo, toda su vida útil, mientras exista esa máquina y este sistema de racks, va a caminar por una huella que podrán ser 2 o 3, en el sentido si es una máquina de 3 ruedas o 4 ruedas. En este caso, esta máquina está guiada por un riel, no tiene una guía electrónica. Este otro caso es un pasillo de ancho muy pequeño, de unos 70, unos 40, de una bodega de alta densidad, de una bodega de altura de almacenamiento 13 metros, más o menos para que tengan una idea, y si la máquina, que es esta, es una trilateral ground, es guiada por un hilo guiado. No confundir, a veces la gente tiende a confundirse, que uno ve este caso y al tiro lo relacionan o lo asocian con tráfico definido. No, esto es tráfico definido, son muy pocos los casos, siguen siendo, y probablemente puede que exista algún aumento, pero las tasas, como le dije, son las anteriores. Esto es algo más, a ver, aquí tenemos una serie de deformaciones, ¿ya? Que todas tienen la misma amplitud, lo único que varía son las longitudes de onda. ¿Ah? Todas tienen 3 milímetros. La pregunta es, ¿no es cierto?, ¿podrá un montacargas circular por todas ellas con la misma eficiencia? La respuesta es no, ¿verdad? Porque en la medida que la longitud de onda sea pequeña, va a afectar en forma importante a modo de vibraciones,
pandeos, ¿no es cierto?, o problemas de volcamiento de la grúa con la carga a alta altura. Comité y normas. En general, cuando uno ve las especificaciones o va a cursos, normalmente nos vamos a dar cuenta que estas palabras, estas normas o comité siempre son los que se repiten en el plato. Tenemos la ACI 360, que es un manual que está orientado básicamente al diseño de pisos industriales. La ACI 32, la 302, que está orientada a la ejecución de pisos. La ACI 117 está orientada a especificar los números F para tráfico aleatorio. La TR34, que es un comité, no es una norma. Estas tres de acá, también para hacer la diferencia, son comités. Las de acá son normas. La diferencia entre comité y norma, que los comités son normalmente grupos organizados bajo una institución de gente con mucha experiencia que redacta documentos que son muy útiles en los diversos temas. Las ASTM tienen más carácter, son localistas y tienen un carácter más de un documento legal en cada país. Normalmente las normas lo que hacen es protocolarizar las mediciones y las ecuaciones matemáticas por las cuales se llegan los resultados para que siempre sean repetibles, ¿ya? Hoy en día, en general, las especificaciones en los proyectos, lo que se ve normalmente es que están especificadas más por la línea de comité y no de normas. A excepción de la DIN, la 18202 y 15185, que sí es a veces recurrente en algunos proyectos o algunas máquinas. La TR34 es una norma que está hecha en el Reino Unido y que la usa bastante la Comunidad Europea y que es un manual bastante completo y vale la pena, está en castellano acá en el ICH y vale la pena tenerlo. Bueno, a ver. Aquí tenemos un amigo que está, claro, con varias dudas. Dice, pero ¿para qué me presentas? Me dice tantas cosas. Si aquí en Chile nosotros tenemos normas o usamos mucho las normas americanas. ¿Para qué me habla de la TR34 y para qué me habla de la DIN 18202? Eso no me interesa. Bueno, la respuesta, querido amigo, son porque necesitamos especificar objetivamente. ¿Me queda? No puede ser. Porque necesitamos controlar, fabricar. Muchos fabricantes de apiladores de distintos países usan distintas especificaciones. Por lo tanto, nosotros necesitamos, de alguna manera, homologar esas especificaciones. O también homologar a nuestras posibilidades de medición. Normas de tráfico aleatorio, tenemos la DIN 18202, que tiene una gráfica, una planilla donde hay distintos tipos de pisos, clases de pisos, y limita las tolerancias bajo una regla, y su instrumento de medición es una regla de 3 metros. La TR34, para tráfico, estamos hablando en tráfico definido, define 3 tipos de pisos, FM3, FM2, FM1. FM3 es el más bajo, FM1 es el más alto. FM3 hasta 8 metros, elevación hasta 8 metros, FM2 de 8 superior y FM1 para piso muy plano. La TR34, a diferencia de la alemana, sí define, sí restringe la elevación y la tasa de cambio o pendiente. Se define... Los valores son obtenidos de estas propiedades, voy a andar más rápido, bueno, de estas propiedades que están también descritas en estos manuales. Número F en Estados Unidos, que es lo que más usamos, son un método cuantitativo que mide perfiles de superficies
de concreto para obtener estimaciones de su planidad de nivelación. Es el estándar de la Comité 117 para especificar mediciones de planidad y nivelación de concretos. El procedimiento para medir los números F está contenido en la ASTM 1155. Acá tenemos una tabla típica de especificación de números F, donde están los pisos de menos tolerancia al de mayor. Hay muchas más tolerancias, pero estas son las más normales, ¿ya? Incluso dice hasta 8 metros, sobre 8 metros de acopio. Y describe dos valores, que son los FF y FL. Y además, adicionalmente, describe dos valores que son los mínimos locales. Los mínimos locales son en la fracción defectuosa que yo puedo tener cuando mido un piso, y los generales es el valor global que va a tener nuestro piso. ¿Qué significa un FF? Es una medida de planidad de la superficie definida, que define la máxima curvatura permitida a lo largo de diferenciales de altura medida dentro de una distancia de 300 metros. Es adimensional y comportamiento lineal, es decir, un piso, un F40 es el doble de un F20 y un F80 es un doble de un F40. ¿Cómo se miden los números F? Se hacen iteraciones en el piso, mediciones de elevación con puntos distanciados a 300 milímetros cada uno. Para entender básicamente cómo mide los números F, los números F mide 3 puntos, al igual que la TD34, genera una proyección entre el primero y el segundo, que la proyecta al tercero, y mide la diferencia de altura o el valor Q. Y eso nos da una tasa de cambio, una tasa dependiente. El FL es básicamente nivelación, es decir, es diferencia de elevación. Lo que hace el FL, que el punto cero o el punto de inicio lo compara con el punto n más 11, es decir, en una distancia de 3 metros, y hace la comparación de la diferencia de la elevación. Estas son formas de medir un piso, aparte de la tradicional, que es longitudinal y transversal. Hay cuadros que hacen relaciones, ¿no es cierto?, entre una norma y otra, que son importantes conocerlos para poder homologar. La TR34 versus la número F también lo tiene. Los números F son, como es un valor adimensional y estadístico, es difícil llevarlo a una regla de 3 metros. Entonces, hay estimaciones que son, yo diría, son estas. Norma y comité para tráficos definidos o pasillos PNA. Tenemos la DIN 15185, que solamente define diferencias de elevación, no tasas de cambio, solamente diferencias de elevación. Y tiene unas tablas que son para altura, y define dos alturas, hasta 6 metros o mayores a 6 metros. ¿Ya? Y las variables que toma son básicamente la distancia entre ruedas y la distancia entre los ejes. Adicionalmente, restringe longitudinalmente la elevación, ¿no es cierto?, entre el eje delantero y el eje trasero. Solamente hay un nivel de tolerancia en el sentido longitudinal. La TR34 tiene 3 niveles, que parte del categoría 2, categoría 1 y superflat. Categoría 2 es hasta 8 metros, 1 de 8 a 13 y superflat de sobre 13. También bajo el alero de unas propiedades que son las maneras de calcularlo, ya define las tolerancias permisibles y las fracciones defectuosas. Acá hay un punto que es re importante, dice que el piso puede tener 15 milímetros de diferencia de elevación y probablemente uno va a seguir cumpliendo. Eso nos da un input de que no hay que tener miedo cuando uno detecta diferencias de elevación a veces importantes en el piso. ¿Ya? Lo importante es cómo
cómo esa deformación, si esa deformación es amistosa o no amistosa con los distintos móviles que van a andar en la superficie. Esas son las propiedades, las formas que se calculan, que son muy parecidas a las de los números F. FMIN es lo que en Estados Unidos se usa, trabaja en el alero de la STM 1486. ¿Qué es el concepto de FMIN? Que es bien complejo entenderlo. El concepto de FMIN es un simulador de las trayectorias de los apiladores que emulan directamente los movimientos proyectados del apilador, haciendo una simulación matemática sobre sus dos ejes, es decir, delantero y trasero, y controlando cabeceos y balanceo. Es decir, emula a través de un programa computacional el comportamiento ideal de una máquina. ¿Quién lo inventó? De nuevo, la familia Face. Por eso siempre todos estos sistemas están muy ligados a las compañías que diseñan los equipos o a los fundadores de estas especificaciones. Es un valor adimensional y es lineal. Esta medición es igual a la TR3426. La TR34 también tiene un sistema que uno lo puede hacer manual, no con instrumento, y que puede llegar a resultados bastante similares. Su uso es para controlar especificaciones o para determinar puntos a pulir en un piso de forma óptima y así poder entrar en tolerancia en relación a los apiladores adquiridos y poder sacarles el máximo de rendimiento. Los números FMIN no es un valor concluyente en sí mismo. El valor FMIN es de acuerdo a la altura de almacenamiento se le asigna un FMIN, un valor que puede ser 50, 75, 100, 80. Con eso uno entra a unas ecuaciones que adicionalmente uno le ingresa la distancia de entre ejes del apilador y la distancia entre ruedas. Y eso nos va, para un ejemplo, para un FMIN 100, nos va a dar unos rangos de tolerancia. Acá tenemos, son 6 rangos, los más importantes son los primeros 4, que es la nivelación transversal, es decir, nos limita la diferencia de elevación entre una rueda y otra rueda, la diferencia de la tasa de cambio, es decir, con qué pendiente o con qué suavidad yo puedo ir, las deformaciones se pueden ir cambiando o amoldando. La diferencia de elevación entre la rueda delantera y trasera y la tasa de cambio entre la rueda trasera y delantera. Esto es tasa de cambio y esto es de elevación. También hay algunos cuadros donde homologan los valores MIN y TR34. Instrumentos de medición, tenemos nivel óptico. El nivel óptico es un instrumento válido para medir pisos, ¿ya? En la medida que uno adopta alguna norma y algún procedimiento. La regla de 3 metros es algo más visual y sí la usa las normas DIN, todavía usan regla de 3 metros. Pero es un sistema que ya no está de fuera. El dipstick, que es un tipo compás, que es uno de los más usados, ¿ya? Y uno de los más precisos, es un instrumento que puede medir desniveles de hasta 1/10 de milímetro. Tienen un sensor tipo acelerómetro que son capaces de diferenciar entre los dos puntos los desniveles o la diferencia de elevación. Y eso es lo que hace ese instrumento, y esos son los datos que recoge. El F-meter es el instrumento que más conocemos en nuestro mercado. La gracia que tiene es que es un instrumento rápido y práctico para medir. Es ideal para medir superficies grandes, pero tiene el defecto que su medición es muy protocolar. Y si esos protocolos no son llevados a cabo, las mediciones pueden ser muy erróneas y hace que los contratistas de piso los hagan meterse a veces en algunos problemas. Por eso es muy importante tener contar con un instrumento de contramuestra. Algunos ejemplos de pisos de mediciones. Aquí nos damos cuenta que este es un piso FF109 FL12. Lo puse porque en el fondo grafica muy bien lo que sería un piso muy plano, pero que a la vez tiene un desnivel importante. Eso debe ser unos 15 milímetros entre el punto de arriba y el punto de abajo. Entonces, por esa razón, como es casi una recta perfecta, nos da un FF muy alto, pero a la vez
Como tiene mucha pendiente, una caída en la elevación nos da un FL 12,7. El otro, vemos que es una gráfica que es más homogénea y tenemos un parámetro 97-90, que es una muy buena medida. Detalles importantes al normar con estándar número F. La mínima unidad de medición que puedo tomar con un instrumento tipo F-meter son 3,3 metros y una sección no menor a 12 metros cuadrados. En líneas paralelas a una distancia de 1,2 metros, perdón, 12 metros, no, 1,2 metros. Se miden en ambos sentidos, a excepción de las calles angostas. Las calles angostas son las únicas que se pueden medir en un solo sentido. Los grandes paneles se miden longitudinal y transversal. La medición debe ser máximo 72 horas después de terminado el piso. ¿Por qué? Esto es un tema bastante controversial, ya que mucha gente dice, pero ¿de qué me sirve en el fondo medirlo a las 72 horas? Yo quiero medirlo a los 3 meses. Lo que pasa es que en el corto plazo uno mide el trabajo del constructor de piso y en el largo plazo uno lo que mide es el proyecto, el comportamiento concreto, otras variables. Por eso las ACTM definen que son 72 horas. La medición no puede pasar sobre una junta de construcción, las medidas se hacen siempre a 2 pies de distancia de cualquier singularidad o junta de construcción. Se especifican mínimos locales que normalmente dan un 60%, los FF y FL globales o promedios son los resultantes de todas las medidas locales. No es un promedio aritmético. Las medidas que entregan los instrumentos son FF locales, no son globales. Los globales son, en el fondo, son todas las mediciones de una bodega que son ingresadas a un sistema computacional y que entregan un valor estadístico de toda la superficie del piso. No hay que confundir eso. El perfilógrafo, que ya lo vieron, bueno, para terminar, ¿no es cierto?, pasé un poco por los sistemas constructivos que ya los vieron, así que no... las estimaciones, ¿no es cierto?, de cada sistema constructivo, cuáles son las tolerancias que puedo conseguir con cada sistema constructivo, hasta llegar al piso más preciso, que era F1100, que se hace con una técnica muy especial, que es con morteros. Y no me quiero ir sin mencionar esto. Todos los pisos se pueden corregir por sistemas de pulido, que pueden ser pulidos manuales o pulidos con fresadoras láser. Estos pulidos, teniendo conocimiento de las gráficas, uno puede saber exactamente dónde está alto, dónde está bajo y qué es lo que puede corregir.